Frenadeso Noticias. Saludando a todas y todos quienes nos ven y nos escuchan, iniciamos en el día de hoy un ciclo de conversatorios de compañeras y compañeros dirigentes y participantes de las luchas sociales agrupadas en nuestras organizaciones sociales. Queremos darles esta bienvenida en esta ocasión con el título que va a ser general para toda la semana, pero por sector, el neoliberalismo, los efectos del neoliberalismo y la pandemia en el caso de hoy, la salud. En la noche de hoy nos acompañan distinguidas personalidades de nuestro mundo político y social del país. En el caso principal tenemos, en este caso, al doctor Fernando Sebamanos, compañero, destacado oncólogo y presidente del Frente Amplio por la Democracia. También tenemos al doctor Leopoldo Santamaría, patólogo clínico y destacada figura también de la lucha social, siempre con una larga trayectoria de lucha social y en defensa de la salud pública y la seguridad social. Y nuestro compañero Gregorio Guerrel, representante ante la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social, miembro dirigente del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y similares, Suntrax, y representando, como les comenté, en la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social a la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, CONUSI. Reiteramos, este es un inicio de este ciclo de conversatorio. Todo esto con el objetivo de dejar, orientar, informar y formar a todos y todas quienes nos estén viendo y escuchando por este espacio, la cuenta de los movimientos sociales de Panamá de Frenadeso en Facebook. Así que, además de esto, queremos presentarle para que continuemos realizando esa gran batalla de las ideas que hemos venido dándole fuerte a esa dinámica toda esta pandemia y desde antes, en medio de esa gran batalla. Vamos a indicarles nuestras redes sociales para que nos puedan seguir apoyando en la importante tarea de las redes sociales, que todos los días hay algo nuevo y todos los días hay algo que aportar. En esta ocasión tenemos en Facebook, como estamos en esta cuenta, Movimientos Sociales de Panamá, Frenadeso y Suntrax Panamá y FAT Panamá. En Instagram tenemos Frenadeso, arroba Suntrax 10 y arroba FAT Panamá. Y en Twitter tenemos arroba Frenadeso, arroba Suntrax 1 y arroba FAT Panamá. Como reiteramos, todas estas nuestras cuentas en redes sociales, además la página web de suntrax.com, suntraxpanamá.com y frenadesonoticias.org. Así que con esto vamos a iniciar el día de hoy con la participación del compañero Fernando Sebamanos, compañero destacado médico ontólogo y presidente del Frente Amplio por la Democracia. Muy buenas noches, compañero Fernando, y le dejamos las palabras con este título interesante e importante: los efectos del neoliberalismo y la pandemia en la salud en nuestro país. Buenas noches, Ronaldo, compañero Guerrero, estimado Leopoldo Santamaría, gran amigo y colega. Podemos empezar un poco por un poco de historia, porque creo que es importante enmarcar lo que está sucediendo hoy con la pandemia, el problema de salud y los antecedentes que se dieron en este país que llevaron al deterioro progresivo del sistema de salud panameño. Empezaría para hacer un corte. A partir de la invasión criminal de los Estados Unidos a Panamá, aquí se dio una situación de shock social, político, económico, que afectó a la población, pero que fue aprovechado por la oligarquía panameña y también por las agencias financieras internacionales. De hecho, en los primeros días de enero, una vez colocadas las tropas en su lugar, entró un conjunto de expertos del FMI, Banco Mundial y el Banco Internacional de Desarrollo,
en los diferentes ministerios de este país para tomar decisiones del qué hacer en el país. Y allí fue una profundización de lo que ya se venía haciendo del neoliberalismo en Panamá. Podemos marcar un poco en 3 puntos que el presidente Endara aprueba en la Asamblea, y uno de ellos, el primero, fue la ley de la ley de privatización de las empresas públicas. Esa ley dio pie para que numerosas empresas funcionantes y de gran capacidad de producción y de ganancias, como fueron los ingenios, fueron el ferrocarril, el Panamá, y así un sinnúmero, por favor, la electricidad, la telefonía, que fueron a parar progresivamente a las manos de empresarios panameños y extranjeros, quitándole a Panamá soberana la posibilidad de generar eso. Desde luego que en el campo de la salud se dio un importante fenómeno, que fue que se aprobó el aumento de la edad de jubilación, el número de cuotas, ¿verdad? Y la cantidad de cuotas, y desaparecieron las jubilaciones especiales. Esto para tapar el hueco que habían hecho y que han hecho a lo largo de la historia de nuestro país los diferentes gobiernos y los diferentes grupos de empresarios. La empresa privada debía alrededor de $400 millones al Seguro Social y fue condonado de esa deuda. El Estado también debía aproximadamente la misma cifra y nunca pagó esa cifra. Entonces, el seguro no entra en crisis porque funciona mal o porque no es una adecuada institución para generar servicios públicos, sino porque le roban los dineros. Y en este caso fue producto de esa situación especial que generó la invasión en nuestro país. Pero también se dio otro fenómeno, que fue que los empresarios aprovecharon la oportunidad para reducir los impuestos sobre la renta arriba de los 500 millones, disminuyó del 50% al 30%. Más recientemente se le bajó todavía más a 25%. Pero en ese momento histórico, donde la población indefensa, porque carecía de fuerza social capaz de defenderse, sucedió este desastroso hecho que afectó las finanzas y la autonomía de la Caja del Seguro Social, porque siempre los gobiernos han metido la mano en el Seguro Social sin respetar su autonomía. Así recorremos todo este periodo con intensos acciones contra la Caja del Seguro Social, entre ellos en el 2004 la reforma de la ley 2005 de la reforma de la ley 51 de la Caja del Seguro Social, que también aumenta la edad, la cuota de los jubilados y introduce las posibilidades de privatización, de externalización. Un supuesto hecho de que por un tiempo limitado, hasta que la caja tuviera capacidad para dar el servicio que estaba en déficit. Ahora, voy a poner un ejemplo porque me tocó como presidente de la MUAC luchar contra eso y no fue posible vencerlos, pero la propuesta de externalizar las hemodiálisis fue discutida con los gremios. Nosotros nos opusimos firmemente y queríamos que nos demostraran, como ellos decían, que era más económico para el seguro comprar el servicio que hacerlo en propio. Nunca lo lograron hacer porque no podían realmente hacerlo, porque una institución que tiene una población cautiva para dar el servicio, necesariamente, si tiene una buena administración, es mucho más económico, porque la ganancia es el buen servicio que presta. En cambio, una empresa privada, además de dar el servicio,
con una serie de trampas que podría explicar después más ampliamente, necesitan ganar. Necesitan tener un plus de ganancia, de rentabilidad importante para poderlo hacer. Eso fue uno de los pasos que generó la Ley 51 para la privatización, y así se privatizaron un sinnúmero de situaciones como, por ejemplo, el alquiler de las máquinas de anestesia y otros servicios que han sido sacados de la Caja del Seguro Social para hacer afuera, como las cirugías cardiovasculares más recientemente, costosísimas afuera, y que se decía que el seguro no tiene capacidad. Y es cierto, se va recortando progresivamente en forma perversa para producir la privatización la capacidad de la institución, y eso hablo también con otras instituciones de salud, de dar ese servicio. Hace pocos días, en el informe, la conferencia de prensa por el COVID, anunciaron que las hemodiálisis, una de las empresas había abandonado el servicio, pero que no había problema, porque otra empresa de los mismos que estaban dando la iba a tomar. Y les explico, es que la Caja del Seguro Social perdió toda su capacidad instalada para dar hemodiálisis. Es decir, ese es un servicio que si no se hace una reingeniería para recuperar todas las capacidades del Seguro Social, nunca va a tener posibilidad de hacer hemodiálisis, así como nunca volverán a la Caja del Seguro Social los servicios externalizados. Eso lleva a una descapitalización de los programas de la Caja del Seguro Social. Entonces, para que también tenemos que en el Ministerio de Salud también se han dado los mismos fenómenos. Desde Mireya Moscoso para adelante se hicieron esos programas rurales que son supuestos servicios privados que van a resolver lo que el ministerio no puede hacer. Mi conocimiento sobre esos servicios son que de escasa calidad, poca cobertura y que no van a sustituir nunca la capacidad que puede tener el Estado bien administrado en función de la ética, de cumplir con el deber de dar salud a la población. Eso es en salud, pero agregaría, llegamos a la pandemia en un país deteriorado en los servicios de salud, incapaz de poder hacerle frente en todas partes. Los comités de salud creados por José Renan Esquivel hace mucho tiempo fueron desmantelados, las unidades básicas de salud también, y todo el servicio está desarticulado, sin capacidad de enfrentar una crisis sanitaria como la estamos enfrentando. Muy diferente a lo que pasa en Costa Rica, con menos presupuesto han podido enfrentar eso, y otros países en la región también con menos inversión han podido enfrentar exitosamente eso. Y menciono el caso de Cuba, que a algunos le arde que uno mencione eso, pero tiene un sistema de salud que llega a todas las comunidades y con garantía de plena atención para todas las personas en todos los niveles de atención. Entonces, viniendo a Panamá, pues nosotros tenemos que el neoliberalismo ha destruido todo el sistema de salud para garantizar que sean las fuerzas privadas, como establece su filosofía, sean las que den los servicios. El Estado no puede tener ni siquiera los servicios públicos para dar atención. Así lo vemos también en educación y lo vemos en otras áreas. Yo no sé si con esto cumplo mi tiempo. Está bien, está bien. Muy bien, doctor, muchas gracias y vamos a continuar. Este es un primer momento para poder desarrollar esta parte de cómo estaba la situación del neoliberalismo. A continuación pasemos con el compañero Gregorio Guerra, el compañero miembro de Suntra, dirigente de Suntra y de la CONUSI y representante de los trabajadores como CONUSI en la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social. Gregorio Guerrero. Sí, muy buena noche,
Pulo, doctor Sebamano, el doctor que Santa nos María. acompaña también, Santa María, que también nos acompaña. Yo creo que definitivamente el doctor Sebamano ha planteado objetivamente muchas cosas que trae el neoliberalismo, ¿no? Porque, o sea, el problema de salud no es que nace hoy. El problema, si nosotros nos remontamos a la salud, nosotros podemos ver que hace muchos años, 1600, 1700 por allá, Emilio Ramazzini, que es considerado el padre de la salud ocupacional, en aquellos tiempos ya se conocían las afecciones de los químicos, los problemas biológicos, las afecciones que traían la falta de seguridad en los centros de trabajo. Entonces, si en aquellos tiempos se tenía eso, hoy, con toda la tecnología que hay, pero una tecnología al servicio del poder económico, no a favor de las minorías o de la mayoría de ese pueblo que sufre la falta de una atención primaria de salud, eso es lo que trae como consecuencia estas situaciones, porque todos los centros de trabajo han venido sufriendo esta falta de atención. Cuando nosotros hablamos de un 1 de mayo también, ¿por qué se habla de ese 1 de mayo? Porque cómo morían los obreros. Cantidad de obreros fallecían, no fallecían en su casa ni en los hospitales, no porque no tuvieran casa o porque no tuvieran hospitales, sino porque las jornadas extenuantes de trabajo que se les obligaba a permanecer, ahí era donde morían. O sea, todo ha venido trabajándose en función de explotar cada día al sector obrero. Así sucesivamente se han venido dando muchas situaciones. Por lo menos nosotros podemos hablar de Suntra. Suntra crea en el 98 su Secretaría de Salud y Seguridad Ocupacional para poder dar atención y exigir a la patronal, por medio de su convenio colectivo, la atención a los centros de trabajo en materia de salud y seguridad y higiene. Porque esperar que el sector empresarial dotara de todas esas condiciones a los obreros, eso era difícil. Entonces tuvimos que organizarnos. El Ministerio de Trabajo, que es el rector, que es el que tiene que ver con la aplicación de estas normas de medidas de seguridad, también ausente. El Ministerio de Salud, que tiene que ver con la parte sanitaria y la atención primaria, también desaparecido. A pesar de que en Panamá existen normas, ponle del Código Sanitario de 1947, que entra en obsolencia, porque prácticamente las leyes aquí son como letra muerta, se exige eso, y cuando se mejoran, o cuando se reforman, como es el caso de la Ley 51 de la Caja del Seguro Social, es para deteriorar las condiciones de los asegurados, no para mejorarlas. Prueba de ello es de 180 cuotas, ¿cuántas llevamos ya? 240. De 7.25 que pagábamos, llevamos 9.75. Y las pensiones deterioradas porque en vez de calcularla en los 5 mejores años, en los últimos 10 mejores años. O sea, todo va en función de deteriorar las condiciones del pueblo, para decirlo, para abarcar toda la sociedad. Porque aquí no se afecta solamente el asegurado, sino todo, el no asegurado. Porque la situación cada día es más caótica. Esos censos que se hacen o ferias de salud que se hacen, ¿quién carga eso? Eso lo carga la Caja de Seguro Social. Y por eso es que a veces cuando hablamos de esa unificación de los sistemas, pero lo vemos, pero entonces, ¿quién paga qué? Porque es bonito invitar a una fiesta, pero que solamente uno pague. Pero si se unifica todo para que haya una atención expedita de todo, en privada, en pública, lo que sea, para la clase, para estos
trabajadores fuera bueno. Pero lo que pasa es que todo se le quiere cargar a la Caja del Seguro Social. Además de eso, es utilizada como caja menuda de los gobiernos, es utilizada como fuente de empleo para los diputados que crean empresas para adquirir concesiones, licitaciones en la Caja del Seguro Social. La Caja del Seguro Social, cuando yo ingresé ahí, cuando ingresamos mi compañero Hurtado y mi persona ahí, todos los servicios estos de limpieza externalizados, a pesar de que el artículo 70 de la Caja del Seguro Social dice que no se deben externalizar muchas empresas. ¿Por qué? Se allanaba el camino a empresas. Venía un diputado, creaba una empresa y se ponía después los parámetros. La empresa que no tenga más de 3 años de estar laborando en la Caja del Seguro Social no puede entrar a licitación. Pero ¿cómo iban a poder entrar las demás si no habían trabajado? Ya eso se convertía en vitalicio para ellos. Entonces, cuando nosotros empezamos a discutir eso, que por qué se externalizaba eso, si la Caja del Seguro Social podía asumir eso, decían que no había trabajadores, que nadie quería trabajar con desecho peligroso, que nadie quería atender eso. Entonces, ¿por qué una empresa privada sí lo hace? Pues? Entonces no hay sustento, así muchas cuestiones, o sea, es la manera, por un lado, de defalcar a la Caja del Seguro Social de sus recursos económicos para los programas de invalidez y muerte, enfermedad y maternidad, inclusive riesgos profesionales y la administración, o sea, todo ese contexto. De deteriorar eso. Y por otro lado, deteriorar la salud de los trabajadores. Hoy un obrero se incapacita, tiene que esperar 6, 7, 8 meses, hasta 1 año para que le paguen las incapacidades. Y si no, al final del camino sale una resolución diciendo que la Caja de Seguro Social no se hace responsable del pago de esta incapacidad porque el patrono estaba moroso. O sea, la irresponsabilidad del patrono, la apropiación indebida de esos dineros que cotiza el asegurado, que prácticamente es un robo al dinero que pagas tú, que pago yo, que pagamos todos. Entonces yo quedo en un estado de indefensión porque no puedo cobrar mis incapacidades y sigue mi martirio de no tener dinero para hacerle frente a mi necesidad de familia, y sigue mi martirio porque no se me puede dar una atención médica necesaria como una rehabilitación como la que yo necesito. Entonces toda esa problemática viene afectando la implementación de este sistema, que trae como consecuencia el deterioro de todas las condiciones de salud, higiene y seguridad. Entonces, el COVID, consideramos que el COVID no es el punto medular de esta crisis de falta de salud, sino que acelera un poco lo que ya venía deteriorándose en la parte de salud. Así que nosotros creemos que el sistema trabaja en función de irse apropiando de todo, no solamente de la vida de las personas por falta de salud que pierdan la vida, sino se va apropiando de los recursos económicos de la Caja de Seguro Social, de los recursos económicos de impuestos que pagamos nosotros al Estado, al gobierno, también el deterioro de los recursos naturales, esta minera cobre, Panamá, Petaquilla. Eso es lo que trae como el deterioro de la flora y la fauna y enfermedades para las comunidades con la contaminación del medio ambiente, con el cianuro que esparcen estas aguas residuales, y así sucesivamente por el poder, por la ambición de generar más dinero, el pueblo, los asegurados, los trabajadores,
sus condiciones de atención en salud cada día son pésimas, son peores. Porque no solamente hoy vemos la afección de estos trabajadores, sino es por lo menos en el departamento de salud ocupacional. ¿Cuántos trabajadores son atendidos o revisados por el Departamento de Salud Ocupacional del Seguro Social o del Ministerio? Hay muchos subregistros de las enfermedades profesionales. Hay obreros que tienen serias afecciones por los químicos, porque traen productos de otros países con etiquetas de países de idiomas que nosotros no manejamos, en mandarín, en ruso, en polaco, qué sé yo, muchos idiomas, pero no le dan la capacitación al trabajador del daño que esto le va a producir, porque la idea no es la salud del trabajador, la idea es cuánto voy a ganarme, cuánto voy a producir con estos productos, sin importar si son cancerígenos, si son de diferentes tipos que afectan la salud de los obreros. Entonces, aquí se trabaja en función de ver cómo se va deteriorando la situación de salud de este pueblo. Nosotros hemos luchado mucho por esto. Cuando nosotros llegamos a la Caja del Seguro Social hemos visto muchas cosas y lo hemos planteado. Aquí se construye, podríamos decir que a diestra y siniestra, infraestructuras, pero nosotros hemos manifestado que un hospital no salva la vida. Lo que te salva la vida son los especialistas, el equipamiento, los medicamentos, pero si tú inviertes en unidades ejecutoras, eso no va a resolver el problema, porque si tú hoy tienes cierta cantidad de unidades ejecutoras que le faltan especialistas, que le faltan insumos médico quirúrgicos, le faltan medicamentos, le faltan recursos humanos, le faltan todas estas cuestiones, entonces invierte en mejorar esa situación de la ya existente. Pero si vas a invertir miles de dólares, millones de dólares, como la Ciudad de la Salud, que va para 12 años, o tiene 12 años y todavía no hay resultados objetivos para la atención, entonces eso es un problema. Porque desde que llegamos del día 1 ahí, nosotros estuvimos manifestando que eso no podría ser, porque el contrato original de ese hospital era la construcción de las torres quirúrgicas, de nefrología, cardiología, entre otras, y la construcción del hospital de especialidades pediátricas y el hotel para la atención de los familiares de los pacientes que venían de áreas lejanas. No estar pagando esos millones a estos hoteles de aquí de los ricos, o estar en el sufrimiento de los niños que están aquí en el EPOTE, en el Hospital de Especialidades Pediátricas, así sucesivamente. Entonces, ¿qué hacen? Cambian el objeto del contrato para hacer el guión. Y no era que nos oponíamos al guión, al Instituto Oncológico Nacional, porque es necesario que se le dé atención a todo ese personal que está ahí padeciendo una enfermedad terminal, una enfermedad crónica de condiciones irreversibles. Pero hay muchos lugares donde se podía hacer eso, pero eso trajo como consecuencia agravar el coste de la Ciudad de la Salud, que se tenía programado en 587 millones, o sea, le hace una adenda, queda en 517 millones, pero hoy está casi por 900 millones y subiendo, que consideramos que según el último informe que dicen que puede ser entregada por fase en el 2021, vamos a pasar los 1.200 millones de dólares y consideramos que esos 1.200 millones de dólares que sale del programa de enfermedad y maternidad, lo dudamos que están, porque según unos estudios últimamente que se dieron de esos datos financieros,
se manifestaba que para este año, el otro año ya íbamos a estar en 1.240 millones de dólares en rojo en el programa de enfermedad y maternidad. Ahora sale que el programa de invalidez, vejez y muerte está colapsando. Se plantea que solamente quedan 18 meses para pagarle a los pensionados y jubilados, si no se venden los 1.100 millones en bonos. Pero se contradice. Un par de meses antes dicen que el sistema está robusto, que la caja tiene abastecimiento, y de un día para otro se dice que ya estamos a punto del colapso. Se dice que hay que hacer un programa de 268 millones para ver los medicamentos. A eso también nosotros nos pusimos. Si estamos en esta situación, cómo aprobar un proyecto de 200 millones, 50 por año, para ver la cuestión de los medicamentos. Y a esto nos opusimos. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que 200 millones no es un real para las casas, para los asegurados. Posteriormente sale esa licitación de 168 millones, pero nosotros consideramos que eso no es viable en este momento, porque esos 168 millones lo que viene a traer es la cuestión de, ¿cómo te digo? De la instalación de una infraestructura, de una compra de robot, pero el problema medular de la Caja del Seguro Social, que es la compra de los medicamentos, eso no se soluciona. Eso sigue igual, con los mismos procedimientos, como las mismas leyes, con las mismas mafias que venden los medicamentos, con los mismos proveedores que venden los medicamentos. Entonces eso sería hablar de invertir 200 millones o 168 millones y seguir comprando a precios onerosos los medicamentos. Entonces, por eso es que nosotros nos opusimos a eso y consideramos que no era viable, y no es viable ese gasto. Y así sucesivamente son las formas como el neoliberalismo viene afectando a los trabajadores, al pueblo. Entonces, creemos que definitivamente esto hay que ponerle un alto, hay que unificarse todos los sectores populares, sociales, porque si nosotros dejamos que esto siga avanzando, vamos a quedar en estado de indefensión, vamos a quedar sin nada. Ahora del COVID, se está utilizando esto para hacer grandes compras millonarias. Ahí está el hospital ese modular que hicieron en Albrook. Nada más nos cuesta 6 puntos y tantos millones de dólares, y ya pasó el mes, si no me equivoco, y todavía no ha salvado ninguna vida. Entonces se invierte, todavía falta medicamento, que igual que ese hospital, que se hizo la infraestructura, pero los el equipamiento de los respiradores, ¿dónde está? Pues no lo han comprado, será porque no se pudieron comprar a 48,000, 50,000 dólares. Porque comprarlos a 5,000 dólares no es negocio. Así pasa con todas las infraestructuras que se dan. Después que hacen una parte de la infraestructura, que por lo general todas son de construcción, diseño y construcción. ¿Qué es diseño y construcción? El que me va a hacer la casa a mí, o el que me va a hacer la clínica a mí, es el que me la diseña y me construye. Si yo quiero que me hagan una casa a mí, ¿quién tiene que diseñarla? Yo. Porque yo digo, yo quiero la sala aquí, yo quiero el baño allá, yo quiero el cuarto de estudio allá, yo quiero la terraza allá. Pero si esa empresa, yo le doy esa oportunidad, ella me va a hacer una sala quirúrgica muy pequeña, o me hace una puerta del elevador como el que hicieron en el hospital Rafael Hernández, que se acaba de terminar, y que no entra una camilla, por los elevadores. Entonces, todas esas son las inconsistencias a que nos llevan a nosotros, y que lamentablemente en estos 3 años, casi 3, vamos para 4 años, que hemos denunciado una y otra vez, los medios de comunicación no nos han dado la oportunidad. La única oportunidad que nosotros hemos podido accesar a esto es por las redes sociales, por Frenadeso Noticias, por esto que transmitamos en YouTube o los periódicos. Pero eso no sale.
No es que Gregorio Guerrell, como representante de los asegurados, nombrado por CONUSI, no haya hecho su trabajo, no denuncie. Sí denuncio. Si ustedes se tomaran el cuidado de revisar en YouTube o buscan Gregorio Guerrell o Caja de Seguro Social Guerrell, ahí están todos mis videos colgados desde el día 1 que llegué. Ahí está desde lo que yo declaré un día antes, que fue, creo que fue la única entrevista que me hizo un canal de televisión, que creo que estaba ahí hasta Fulo, que me hicieron una entrevista ahí un día antes de entrar a la Caja del Seguro Social. Y que yo dije, ahí lo pueden buscar, nosotros venimos a aportar nuestro grano de arena para defender la institución más grande y noble de salud de este país. Y vamos a hacerlo y lo hemos hecho. Así que todas esas declaraciones que se pueden decir que ahora salen, no es que salen ahora. Nosotros siempre hemos estado denunciando todos los actos de las ambulancias, de la Ciudad de la Salud, del Hospital Panamá Norte, de la cocina fría que querían hacer en $6 millones. O sea, una gran cantidad de cuestiones que nosotros hemos venido denunciando. Igual como la reforma a la ley 51, nosotros decíamos que esa era la ley de la muerte y nosotros propusimos la ley de la vida. No es que nosotros cuestionamos y a todos les decimos que no, nosotros siempre, nuestro equipo técnico ha presentado propuestas técnicas científicas que demuestran que sí que podemos hacer un cambio siempre y cuando se piense y se vea objetivamente la vida como el centro, el ser humano como el centro. Pero si ves, esto no lo ves como un proyecto de vida, sino como un proyecto económico, definitivamente que no vas a poder solucionar las cosas. Así es, Gregorio, importante tus aportes en esta ocasión. Ahí has aportado lo que venía en la segunda ronda. Es importante porque el tema de que tú estés representándonos en la Junta Directiva es fundamental en este momento, ya que han querido hacer ver que todos los miembros de la Junta no han hecho nada, pero ya tenemos preguntas para ti ya en el tintero, así que no te preocupes, Gregorio. Ahora vamos a continuar con el doctor Leopoldo Santamaría, como decimos, patólogo clínico y siempre luchador social por la vida, por los derechos del pueblo, de la población, y en medio de esta situación complicada que hoy día se vive en Panamá. ¿Qué nos puede hablar, doctor? Los efectos del neoliberalismo y la pandemia en la salud en nuestro país. Sí, buenas noches. Primeramente, un saludo cordial al doctor Saamano, al compañero Guerrell, a usted como conductor. En fin, vamos a hacer un enfoque un poquito distinto. Le voy a agradecer que me avise cuando estemos aproximándonos al tiempo para evitar excedernos. Claro, gracias. Voy a comenzar con un enfoque distinto. El artículo 17 de la Constitución Nacional dice que las autoridades están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción. Eso es un principio fundamental de todo Estado-nación. Sin embargo, el artículo 271 de la Constitución establece que la Asamblea Nacional podrá eliminar o reducir las partidas de los egresos previstos en el presupuesto, en el proyecto de presupuesto, salvo las destinadas al servicio de la deuda pública. Ese es un punto de fundamental importancia, porque el Estado nacional, cuyas instituciones están para proteger la vida, honra y bienes de todos, debe ejercer o cumplir sus funciones a través de establecer lo que se conoce como políticas, política del sector agropecuario, política educativa, política de salud, etcétera, etcétera. Pero ¿qué ocurre? Que el artículo 271, repito, establece en la Constitución la única política que hoy por hoy sigue vigente en nuestro país, que es la política económica. Y esa política económica nos deja al descubierto que la prioridad para el Estado panameño
el servicio de la deuda. Entonces, todas, como la política económica es la que tiene que establecer o asignar las partidas presupuestarias, entonces le destina de acuerdo a las prioridades. Y salud en los últimos 30 años ha sido objeto de un descuido, de un desmejoramiento en todos los aspectos. Entonces, eso no es casual, eso es producto de una planificación. Recordemos que antes era el Ministerio de Planificación y Política Económica. Allí se determinaba qué, cómo y cuándo se deberían diseñar las distintas políticas de los distintos sectores. Pero ¿qué pasa? Que antes de que se presentara esta crisis sanitaria, el sistema sanitario en pleno estaba en unas condiciones muy deplorables. La cobertura es una cobertura que no es cobertura universal, que no cubre a toda la población. Y las condiciones, repito, en cuanto a infraestructura, equipamiento, recursos humanos, etcétera, etcétera, son condiciones deplorables, de desmejoramiento. Pero esto obedece a que, repito, si nosotros recordamos esta política económica que prioriza el servicio de la deuda, esta política estaba antes de los militares, durante los militares y después de los militares, ahora con lo que se llaman gobiernos democráticos. Lo que quiere decir que lo único uniforme, repito, es la política económica. Pero esta política económica que está ligada al crédito externo, el crédito externo es la deuda. Se piden préstamos para supuestamente atender las necesidades del Estado, pero son préstamos condicionados a los requisitos que le establecen estos organismos internacionales de crédito o también llamadas instituciones financieras internacionales, que realmente son representantes o son los instrumentos que utiliza el capital financiero internacional para someter a sus condiciones de usufructuar los recursos de cada uno de nuestros pueblos a través de esos préstamos usurarios. Entonces, en este tipo de préstamos, recuerden que antes se llamaba Plan de Ajuste Estructural, después se llamaron préstamos de ajuste estructural, el SAL 1, el SAL 2, etcétera, etcétera. Con esos préstamos venían establecidas las condiciones o los requisitos que estas instituciones, que repito, representan al capital financiero internacional, exigían a nuestros gobiernos cumplir para poder liberarle el dinero. Incluso recuerden que estos préstamos, estas instituciones premiaban a los que otorgaban o a los que tramitaban la consecución de esos préstamos. Incluso hubo muchos que prácticamente hicieron su fortuna a través de estas y creaban todo tipo de proyectos, por más disparatados que fueran, pero esos préstamos, repito, iban ligados a las reformas que exigían. Entonces, recuerdo que uno de ellos decía, para atacar frontalmente a la pobreza y para promover la equidad, hay que promover reformas económicas para incentivar la competitividad y el crecimiento. ¿Eso qué quiere decir? Favorecer los intereses del capital privado. Capital financiero internacional trabaja de manera conjunta con el poder económico interno en cada uno de nuestros pueblos, que son los que promueven este tipo de programas para ejecutarlos en beneficio del incremento de la rentabilidad de sus empresas, aunque ello implique el deterioro de las condiciones sociales. Si nosotros vemos que la crisis sanitaria llegó
estando el 45%, quiere decir que casi 1 de cada 2 panameños, antes de que se iniciara la crisis en el diciembre del 2019, 1 de cada 2 panameños en capacidad de trabajar no contaba con trabajo formal, estaba en lo que se conoce como el sector informal de la economía. Aparte de eso, existía un 7% de desempleo, lo que quiere decir que más de 1 de 2 panameños estaba en estas condiciones. Y en esas circunstancias llega la crisis sanitaria en las peores condiciones. Yo quiero recordarles aquí o señalar que en el 1985, en una carta dirigida a William Clausen, que era el presidente del Banco Mundial, firmada por el ex ministro, en ese entonces el ministro de Economía del Gobierno Nacional, era el actual director de la Autoridad del Canal de Panamá, Ricardo T. Vázquez. Dijo en esa nota, dice, se solicita un segundo préstamo de ajuste estructural para respaldar el programa económico, comprometiéndose a que a la conclusión de los estudios administrativos y financieros de la Caja y dependiendo de los resultados, se procederá a la reforma necesaria para fortalecer financieramente a esta entidad. Entonces, en el 2005, lo que se hizo fue ajustar en la planificación para responder a esto que ya formaba parte de un compromiso adquirido a través de préstamos concedidos por las instituciones internacionales de crédito, que son instituciones que son instrumentos del capital financiero internacional. Miren ustedes, en el documento Panamá, perfil de sistema de servicios de salud del 2 de noviembre del 98, dice, Panamá, al igual que varios países de la región, lleva a cabo procesos de reforma y modernización del Estado que incluyen al sector salud desde aquel entonces, estamos en el 98. Dice, en la actualidad se realizan los estudios para desarrollar la capacidad del Ministerio de Salud en las nuevas funciones y responsabilidades en el marco del proceso de privatización. Señores, la privatización llegó al sector salud no como una decisión nuestra, sino como parte de un compromiso adquirido a través de la concesión de préstamos. Y esos préstamos, en teoría, lo otorgan estas instituciones financieras o lo dieron con el propósito de ayudarnos a nosotros, los países en vías de desarrollo, a salir del subdesarrollo, a superar esas condiciones. Y lo que ocurrió fue exactamente lo contrario, hundir aún más, desmejorar aún más las condiciones sociales de por sí ya deterioradas. Entonces, todavía en esa misma nota dice, para el Ministerio de Salud y la Caja, el nuevo modelo de atención propone una organización descentralizada y desconcentrada. Cara al futuro, se considera realizar compra de servicios del sector privado, el cual está constituido en el país por clínicas y hospitales que operan con capital privado y bajo el régimen de la empresa privada. Entonces, no nos sorprendamos. Estas son partes de compromisos previamente adquiridos. En agosto del 2001, se firmó un convenio por parte del director general de la Caja del Seguro Social y el ministro de Salud, según el cual para estos acuerdos, dice, o estos acuerdos deberán mantenerse en el ámbito de lo público y o público-privado. Por ejemplo, la compra de servicios a otros proveedores de servicios. Entonces, eso fue un compromiso adquirido y lo lamentable, ejecutado este convenio, firmado este convenio por el entonces director
general de la Caja, el profesor Jované, como ustedes deben recordar, que lo firmó junto con el doctor Fernando Gracia, que era en ese entonces el ministro de Salud. Entonces, aquí existe como una confabulación del poder económico interno que es aliado del capital financiero internacional y le importa a un soberano pepino desmejorar las condiciones sociales con tal de poder usufructuar los recursos que nos pertenecen a todos. Entonces, por eso, al tema del seguro social, a la Caja de Seguro Social, le entraron con una manera programada, no es accidental, no es casual, pero esa política continúa porque los negociados que hicieron con medicamentos comprados con sobreprecios, precios inflados hasta 400 y 500% por arriba del precio real, el alquiler de equipos de anestesia, la compra de servicios para equipos de hemodiálisis y a compañías de servicio de hemodiálisis, pudiendo la institución hacerlo, obedecieron todas esas maniobras, obedecieron a compromisos adquiridos para facilitarle a la empresa privada aliada del capital financiero internacional usufructuar, repito, de esos beneficios. El 26 de abril, fíjense ustedes, del 2004, apareció en un reporte del Banco de Inversión del Credit Suisse First Boston, el señor John Deng manifestó, dice, Torrijos no únicamente será el nuevo presidente de Panamá, sino que ejecutará políticas amigables para el mercado financiero internacional. El nuevo gobierno ejecutará una agresiva agenda de reformas estructurales que comenzarán a implementarse a partir del 2005. Esa fue la ley 51, eso estaba programado. Agregando, además este señor, Endara evitará lo más posibles reformas profundas y su propuesta de un referéndum para decidir las reformas a la Caja, así como su propuesta de renegociar la deuda, no ha sido bien visto por Wall Street. ¿Eso qué quiere decir? Ellos avalaron a ese candidato porque estaba previsto, establecido, que haría lo que las instituciones financieras necesitaban que se hiciera en la Caja del Seguro Social. Entonces, nosotros debemos saber, debemos reconocer que estos no son productos de la casualidad, es producto todo de una planificación que encaja perfectamente bien en el artículo 271 de la Constitución, que establece que la Asamblea Nacional no podrá o podrá modificar las partidas y reducirlas del proyecto de presupuesto, salvo las destinadas al servicio de la deuda. Esa es la prioridad. El 18 de noviembre del 98, el director del gerente del Fondo Monetario Internacional, Michael Camdesus, en reunión con el presidente, los candidatos presidenciales y legisladores, les dijo: Panamá no puede interrumpir el programa de reformas estructurales a pesar de los comicios electorales. No hay vacaciones para las reformas propuestas por el Fondo Monetario Internacional. Entonces, y todavía algo más, esas instituciones le determinaron, le dieron proyecciones políticas de manejo al gobierno, advirtiéndole a los gobernantes los procedimientos y la forma de manejar de manera más adecuada esas situaciones. Miren ustedes una perla, esta perla. Dice: un poder que ejerce un monopolio sobre el Ejecutivo, el Legislativo y el movimiento sindical es mejor. O sea, que si se concentra el poder, hay más facilidad para imponer las medidas que el capital financiero internacional requiere para seguir
saqueando, porque eso es lo que hacen. ¿Cómo es posible que en estas circunstancias, en medio de una crisis sanitaria, se puedan ver funcionarios que estén adulterando, maniobrando exageradamente los costos para inflar los precios y desviar recursos? Eso es totalmente inconcebible, inaudito. Pero bueno, recuerdo que esto incluso va mucho más allá. Y el Banco Mundial, que también juega un papel preponderante, altamente significativo en este escenario, en el Banco Mundial hay un pronunciamiento donde ellos dijeron: los países en los que los servicios de salud han crecido desmesuradamente y se concentran en exceso en la asistencia discrecional a expensa de servicios esenciales para los grupos pobres, ese sistema tiene que reducirse. Entonces, todo lo que se ha hecho y se está haciendo y se pretende seguir haciendo es resultado de un programa previamente planificado. Y todavía dijo más. Miren ustedes, dijo, los gobiernos no deberían reducir los gastos en medicinas a través de la fabricación de genéricos. No deberían, repito, reducir los gastos en fabricación de genéricos, porque crearían una competencia desleal contra las compañías farmacéuticas. O sea, las compañías farmacéuticas nos deben saquear y nosotros lo debemos consentir. Por eso eliminaron el laboratorio de la Caja de Seguro Social donde se fabricaban medicamentos. La intoxicación esa o la contaminación con el veneno dietilenglicol fue una cosa programada. Hubo funcionarios que viajaron a China a negociar con una empresa que no estaba registrada como autorizada para este tipo de reactivos, a comprar un reactivo que no era, sino que era el dietilenglicol, que causó muertes. Y no se hizo ninguna investigación porque, como estaba obedeciendo a un plan previamente diseñado y concebido, había que dejar eso allí. De esta manera, a grosso modo, no me voy a extender más, dejaremos para las preguntas, porque lo fundamental, creo yo, es que la población entendamos que todo obedece a un plan previamente y técnicamente bien estructurado. Muchas gracias, doctor. Esto ha sido importante, esta cronología del cómo el gran capital se ha planteado destruir la salud pública de manera rotunda y contundente. Y en esta pandemia que también se habla, muchos estudiosos, que haya sido provocado para terminar de hundir, pero le ha salido la situación contraria, porque se ha demostrado que la salud pública, con todo y su situación difícil, ha sido quien ha dado la cara en este momento para atender esta pandemia del SARS-CoV-2, o mejor conocido como COVID-19. Doctor Sabamano, unas preguntas que nos llegan en este momento, amigos acá del WhatsApp y del Facebook. ¿Qué puede decirnos el doctor Sabamano sobre el momento que se está atravesando ahora que se presenta una vez más la crisis del Seguro Social? El Ministerio de Salud hablan de hacer una fusión dentro de la salud como tal. Ya con estos antecedentes que agradecemos nos hayan dado ustedes, doctores y compañero Gregorio Guerrero, en medio de esta gran pandemia y el futuro inmediato con esa mal llamada para nosotros nueva normalidad, porque eso tiene que ver mucho. Desde la justificación del aspecto de salud ahora con estas gráficas y todo lo que se ha venido denunciando en redes sociales y con las dirigencias de los movimientos sociales. De hecho, invitamos a leer los últimos documentos que ha sacado Frena de eso en estos últimos días y la CONUCI sobre el tema de la salud y el desfalco que se quiere realizar en la Caja del Seguro Social. ¿Qué nos puede decir sobre ese momento, de cómo se está viviendo y hacia dónde se dirige la situación de lucha en defensa de la salud pública y la seguridad social? Doctor Sabamano. Bueno,
tengo un micrófono, ¿no? Correcto, dele, correcto. Ya, ok. En primer lugar, quería hacer, bueno, excelente exposición del doctor Santamaría, que hace el fundamento estructural de lo que es el neoliberalismo en nuestros países. Pero quería agregar algo. La salud no solo se hace en los hospitales. Existen condiciones que determinan enfermedad o salud que son duramente, violentamente quitadas a la población a causa de la concentración de la riqueza y de la generación de la desigualdad. Algunos ejemplos, la desnutrición en nuestro país, según datos de la Contraloría, 400.000 personas sufren de desnutrición. De esos 400.000, 2 mueren cada semana en nuestro país por desnutrición. Si nos vamos a la niñez, que el 19% son desnutridos, pero un dato más funesto, fúnebre, es la mortalidad infantil. Es decir, los niños antes de cumplir un año en nuestro país mueren 4 cada día. Es decir, alrededor de 1.200 niños por año mueren antes de cumplir un año por condiciones prevenibles. Y alrededor de 100 mujeres mueren por causas del parto, también por causas prevenibles. Entonces, estos determinantes que van más allá de las estructuras hospitalarias que son importantes, de los medicamentos que no hay y de los insumos que van escaseando cada vez más, para hacer que sea el servicio privado el que haga estos servicios, afectan notablemente otras condiciones, la nutrición, que es un determinante de la salud, la pobreza, ¿verdad? La vivienda, el ambiente, la educación, que está abandonada totalmente y que no es de calidad, y que se favorece también la educación privada con una serie de subsidios que podríamos, no vale la pena mencionarlo, pero que todos conocemos, cómo hoy se puede deducir el gasto que tiene una persona por recursos, ¿verdad? Se puede deducir de sus impuestos. Desde luego que un obrero no declara porque no tiene un nivel de ingresos como tal y por lo tanto él no se beneficia de eso. Eso es parte de la apropiación del presupuesto público por parte de quienes más tienen y que aumenta la desigualdad y desmejora los servicios públicos de educación, de ambiente, la vivienda. Aquí en Panamá hay una pobreza impresionante. Somos el sexto país más desigual del planeta, producto del acaparamiento de la riqueza en 114 multimillonarios que acaparan 20.000 millones de dólares, ¿verdad? Y que podrían perfectamente ser redistribuidos mediante una política fiscal progresiva que llegue a los otros sectores de la población que merecen una vida digna, ¿verdad? Suficientes ingresos a través de trabajo decente, salarios dignos y servicios públicos de calidad. Entonces, como ven, pues es un proceso de un conjunto y que, como bien explicaba el doctor Santamaría, está determinado por las políticas imperialistas de despojo de las riquezas de los países. Ese despojo que se da a través de múltiples vías, a través de préstamos o usureros que determinan condiciones para dar el préstamo, así como el pago de una deuda impagable que aumenta cada vez más, afecta notablemente los diferentes aspectos de la salud. La pregunta que me hacía, que no la perdí. Fulo. Solo eso que se viene ya, y lo que ya está, todo el tema de la seguridad social, lo de la fusión que se quiere plantear
Ya se ha venido insistiendo con este tema de la fusión, pero ahora toman como excusa, digamos, el momento de la pandemia. Sí, yo soy de los que creen que debe haber un sistema único de salud, pero un sistema de salud integral para la población, no sistemas de tipo neoliberal, en donde se da salud para todos, pero una salud de baja calidad no abarca todo. Es decir, usted se puede enfermar de resfriado, de tos, de lombrices, pero no puede tener un cáncer, una insuficiencia renal, porque el servicio de salud no se lo va a pagar. Ese es el modelo mexicano de Carlos Slim, que desde el 2004 anda detrás de los gobiernos del PRD con la intención de apropiarse del sistema público de salud privatizándolo. Ya hay una ley, la ley de externalización, ¿verdad?, que podría permitir, si el pueblo no se opone, la externalización de diferentes aspectos de la salud que no van a hacer otra cosa que a disminuir la cantidad de servicios, la calidad de los servicios y a deteriorar, y óigase bien, deteriorar las condiciones laborales de los trabajadores de la salud, que terminarán trabajando a destajo en esas instituciones. Eso pasa en Colombia, pasa en México, por este tipo de leyes que han introducido para reducir la calidad y el acceso a una buena salud. Entonces hoy, hablar de unificación en los términos que se plantea tradicionalmente, en donde la Caja del Seguro Social va a sostener al ministerio, podría ser más bien lamentable y no va a resolver el problema. Aquí hay que hacer un vuelco radical de las condiciones en que se determina la salud en las diferentes partes del sistema. Muy bien, muchas gracias, doctor. También para el compañero Gregorio Guerrero, una pregunta dentro de eso que está sucediendo ahorita en la Junta Directiva y toda esa campaña mediática que hay en función de todos los escándalos que se han presentado. Hoy se presenta un informe a la Contraloría desde la Dirección del Seguro Social. Preguntan concretamente qué posibilidades hay de que se pueda transmitir las reuniones de junta directiva en directo para que el pueblo en general lo pueda ver, y además cómo está la situación en este momento dentro de esa junta directiva, qué amenazas hay, qué fortalezas puede haber dentro de esa gran batalla que hay en defensa de la seguridad social para el pueblo. Bueno, con respecto a eso, yo creo que lo que han planteado el doctor Santa María y el doctor Sebamano, creo que esa parte técnica, esa parte nos dice prácticamente hacia dónde nos quieren llevar, ¿no? A la apropiación de los recursos de la Caja del Seguro Social. Con lo que tú planteas de que qué posibilidades hay de que las reuniones de la Junta Directiva fueran transmitidas por televisión como la de la Asamblea. Eso yo creo que lo planteé en un programa anterior, porque muchas veces se dan las votaciones, que es lo que yo siempre he manifestado, y no sé qué lo he escogido como caballito de batalla, que yo he dicho dentro del pleno de la Junta, dentro de las comisiones, y lo he planteado públicamente en las redes sociales, que no tiene sentido que yo agarre una botella de agua y yo diga, esa botella de agua sabe mal, esa botella de agua es dañina, esa botella de agua no tiene las condiciones, pero que al final del camino agarre la botellita de agua y me la tome toda. Esto lo digo en función de que no tiene sentido que a la Junta Directiva o a la comisión se lleve un proyecto donde la administración sustenta más en función del proveedor o de la casa comercial o de la empresa que quiera adjudicarse algo, que en función de los asegurados. Entonces, si nosotros cuando ellos hacen esa presentación vemos la inconsistencia que tiene, la no viabilidad, la no urgencia, y lo votamos, no hemos hecho nada.
no hemos hecho nada y entonces eso es que sale a la luz pública todo lo que se da en la junta directiva. Y yo como directivo, yo siento que efectivamente hay que hacer un cambio, porque yo soy uno, yo represento a los asegurados por CONUSI, pero ahí hay gremios del sector laboral, del sector obrero, del sector empresarial, del sector gubernamental, a los cuales yo no le puedo decir vota sí ni vota sí. Entonces va a depender también de qué seguimiento le da la organización que te envía ahí, que avala que tú vayas ahí, o qué información de lo actuado en la Junta te pide a ti semanalmente, quincenalmente, mensualmente, ¿ok? Entonces yo estoy y yo hago, como lo dije anteriormente, no tengo los medios de comunicación, pero sí lo he hecho por las redes sociales. Entonces, cuando la situación se tensa, como en estos momentos que salen a la luz pública mis declaraciones, entonces yo me veo como el Judas, o yo me veo como el traidor. Pero yo considero que no soy ni el Judas ni el traidor, porque yo lo he venido planteando delante de todos los directivos, en cada comisión, en cada reunión, delante de la administración. Entonces eso no es una traición, porque si se entiende que lo que yo estoy planteando ahí, bueno, entonces unifiquemos el criterio, no en lo que yo quiera decir, sino en lo que beneficia a la Caja del Seguro Social. Una vez me dice un directivo, ¿por qué no unificamos el voto? Yo digo, yo pedí la palabra, digo, para cuestión de orden. Mientras existe el voto a favor, el voto en contra o la abstención, yo voy a votar con el que yo considero que es favorable a los asegurados, la que es favorable a los trabajadores. Porque yo aquí no vengo a hacerle caso a lo que me diga el presidente, o que me diga el ministro de Salud, o me diga el ministro de Economía y Finanzas. Yo vengo en función de lo que creo que es beneficioso para los asegurados. Entonces yo he sido contundente en mi planteamiento, y eso de repente hoy me ha llevado a que yo no sea bien visto. Pero yo tengo que seguir adelante mientras esté ahí haciendo las denuncias de lo que yo creo que va en detrimento de los asegurados y de los trabajadores, porque para eso fui. Entonces, mi poco o mucho conocimiento que yo tengo, lo voy a poner al servicio de los asegurados. Entonces, definitivamente que esto me causa problemas, pero yo creo que me siento fortalecido, porque de repente esto me ha dado la oportunidad de que me escuchen, o me ha dado la oportunidad de que salga a la palestra pública las denuncias que por tanto tiempo he venido haciendo y nunca fueron escuchadas. Ahora, que se quieran tomar medidas es otra cosa, porque si todo se unifica en función de seguir favoreciendo a las instituciones financieras internacionales, al capital, entonces definitivamente que lo único que nos queda es esa sociedad de pensamiento progresista, la unidad de los trabajadores, la unidad del pueblo para defender la Caja del Seguro Social y exigirle al gobierno de que salve a la institución más grande y noble de salud de este país. Porque si hay para darle 515 millones a la banca, si hay para darle subsidio a otras instancias, ¿por qué a la institución que tiene que ver con la vida no se le puede dar una ayuda? Entonces que el gobierno rescate la Caja del Seguro Social. Muy bien, Gregorio Guerrero, este aporte de compañero que está haciendo frente, batalla fuerte en la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social.
agradeciéndole estos aportes. Sí, doctor Santamaría, aquí nos preguntan sobre, para usted, después de tener con mayor claridad la parte esta de cómo los intereses del gran capital, del sistema capitalista, de los modelos neoliberales y sus operarios aquí en Panamá, ¿cómo podemos nosotros arrancarle un pelo a ese gato en función del Producto Interno Bruto? ¿Qué podemos, porque en la educación se plantea 6% para la educación y más? ¿Cómo estamos viendo cuando este año que pasó y este año actual y el gobierno anterior y este actual han ido recortando los presupuestos de la seguridad social? ¿Cómo vemos esa realidad, vamos a decir, económica, dentro de lo que también usted ha planteado, sabiendo que es el gran capital el que está detrás del que hoy día dando la cara en el gobierno? Un poco en el tiempo. La educación antes en Panamá era una prioridad de Estado. No sé si me estarán escuchando. Parece que la comunicación no... Sí, escuchamos, sí lo escuchamos. Sí se escucha. Doctor. Ok. Sí, sí. Le decía, había un artículo en la Constitución, ahorita no recuerdo, que decía que ningún presupuesto podrá ser superior al de educación y salud. Esa era prioridad de Estado. Pero hoy día, repito, el artículo 271, la prioridad es el servicio de la deuda. Esa es la prioridad del Estado. Entonces, cuando en enero del 64, la juventud en este país luchó, dio un ejemplo al mundo para fortalecer nuestra condición de Estado soberano, exigiendo el ejercicio de la soberanía en todo el territorio nacional. Cuando el poder económico, el capital financiero internacional, se puso a analizar por qué esta situación, tuvieron que reconocer que eso se debió a que la educación estaba muy en un alto nivel. En nuestros tiempos, yo soy institutor, en el 64 estaba en quinto año de bachiller. En ese entonces se impartían clases de filosofía, de lógica, de gobierno, de cívica, de ética, etcétera, etcétera. Entonces, tomaron la decisión de desmantelar la educación. Y ese proceso de desmantelamiento de la educación fue gradual, progresivo en el tiempo. Incluso hasta hace poco todavía en el gobiernos recientes, ¿qué hicieron? Eliminaron la enseñanza de la materia relaciones de Panamá con los Estados Unidos. Y antes eso era formaba parte del pensum académico en los colegios. Existían las organizaciones de los estudiantes, porque nosotros en el Instituto Nacional y en otros colegios en Panamá debatíamos la realidad social. Usted agarra hoy día a un estudiante, incluso universitario, y le dice, ¿cuál es el índice de mortalidad infantil? ¿Y eso qué es? ¿Con qué se come? Porque la educación fue desmantelada. Entonces, la lucha tiene que incorporar o tiene que partir a través de la recuperación de la educación. Eso es una sola reflexión para que entendamos que mientras no tengamos un conocimiento de nuestra historia y de nuestra realidad y las condiciones que el capital financiero nos impone, no podemos iniciar un proceso genuino de liberación y de la construcción de un Estado soberano que pueda utilizar o explotar los recursos naturales. Mire usted que se dice que el canal de Panamá debería estar el principal recurso y al servicio de quién está. ¿Está al servicio de la mayoría? Por supuesto que no. Entonces eso es una reflexión nada más, porque la salud es no solamente la ausencia de enfermedad, sino el más completo estado de bienestar físico, mental, económico. Incluye lo económico y social.
y en las condiciones de Panamá son unas condiciones de enfermedad social, ¿verdad? Lo dejo de ese tamaño. Gracias. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a ustedes, compañeros. Ahora vamos a hacer una última ronda de salud, de despedida, porque sabemos que este tema da mucho, da mucho. De hecho, es la vida y hay mucho que hablar sobre el tema de la salud y los efectos del neoliberalismo ahora con este tema de la pandemia, pero es más allá. Como bien han dicho los expositores, el tema del neoliberalismo, el papel que está jugando el gran capital, los poderes en medio de esto, es lo que hoy tenemos resultados, ¿no? Entonces queremos invitar al doctor Sebamano para que nos dé su saludo, su despedida y saber que vamos a continuar con estos espacios para continuar. Como decimos, los objetivos fundamentales de este tipo de ciclo conversatorio es informar a todo aquel que esté interesado para defender la vida, en este caso la salud y la seguridad pública. Doctor Sebamano. En primer lugar, considero que es importante recuperar la unidad del pueblo a través de sus organizaciones, a través de sus organizaciones territoriales, a través de sus organizaciones comunales, a través de sus organizaciones de los jóvenes en las escuelas, en la comunidad, para ir progresivamente tomando condiciones de una fuerza social capaz de cambiar el país. Eso no se hace mágicamente, eso es un trabajo de concientización de la población. Este tipo de programas creo que debe llegar así a la comunidad, al pueblo, a los trabajadores, porque lo que nos viene en pocos días es la búsqueda de una reforma de la seguridad social con aumento de la edad, con aumento de las cuotas, ¿verdad? Disminuir los beneficios que tienen los asegurados, más de lo que ya tienen disminuido, y por el otro lado reformas de flexibilización laboral, de condiciones inapropiadas de trabajo para la población y apropiación de las riquezas nuestras naturales y bienes que tiene la nación, que pasen a manos de empresas privadas, nacionales o extranjeras. Entre ellos no me extrañaría que empiecen a hablar del Canal de Panamá, pero tenemos la permanente amenaza de la privatización del agua y otros recursos que ya han sido parcialmente tomados, por ejemplo, para los ríos, para la hidroeléctrica, y que nosotros tenemos que estar preparados. No podemos andar aislados por ahí, sino buscar en el entorno cómo unirnos para discutir, plantear propuestas de discusión, porque lo que se requiere es una constituyente originaria convocada por el mismo pueblo que acabe con esta corrupción y que cree una patria de seguridad para todos, de justicia para el pueblo y de progreso como nación soberana. Muchas gracias, doctor Sebamano. Gregorio Guerrero, para que nos des tus palabras de cierre en este momento, porque hay que continuar y pendiente y respaldándote a ti en los esfuerzos que desarrollas dentro de la Junta Directiva como parte de nuestras organizaciones. Gregorio. Gracias, Ortiz. Yo creo que definitivamente estos conversatorios se tienen que seguir dando porque es la única manera que nosotros nos queda de que el pueblo entienda. Hay mucha atomización de sindicatos, de centrales obreras, hay una división grande, pero ese es producto del mismo sistema neoliberal que trata de, bueno, él sabe, divide y vencerás. ¿Y qué nos queda a nosotros? Tratar de unificar a todos los sectores sociales, populares, porque la verdad es que todo esto que se plantea es la realidad. El doctor Sebamano decía que las hidroeléctricas, esto es cierto, aquí vino Carlos Slim a construir hidroeléctrica donde ni siquiera el Ministerio de Trabajo entraba, tenían, creo que francotiradores, tenían en la entrada de la hidroeléctrica para que allá no llegara el Suntra y no llegara a nadie, porque esa era tierra de nadie, el era ganar. Y de esas, qué sé yo, aproximadamente 13, 14
cuestiones de estas que se hicieron de hidroeléctrica, de represa. Y si nosotros vamos, cualquiera puede ir a ver si en las comarcas algún originario tiene luz eléctrica. No la tiene. Entonces se le deterioraron las condiciones del medio ambiente, se le deterioraron los ríos, se le deterioró todo y no tiene nada. Entonces todo eso va en función de esas políticas económicas neoliberales, que es arrasar no solamente con los recursos económicos de los países por el endeudamiento, sino terminar por los recursos forestales, los recursos minerales. Todo eso viene afectando a nuestro pueblo. Yo creo que estamos en la hora de ver, porque definitivamente el COVID va a seguir siendo utilizado como catapulta para desfalcar lo poco que queda en este país. Por ahí van a venir, sí, definitivamente que van a venir como después de la invasión. Van a querer congelar los salarios o disminuir los salarios, congelar las negociaciones colectivas, desmejorar los pocos derechos que tenemos en el Código de Trabajo, reducir jornadas de trabajo, horas trabajadas, horas pagadas, la caja del Seguro Social con todo lo que se tiene, lo que se ha deteriorado, y ahí no hay estudio financiero refrendado por la Contraloría, por lo tanto no hay estudios actuariales refrendados o realizados por los actuarios. O sea, todo es algo orquestado, allanando a deteriorar las condiciones. Así es que llamamos a la unidad, a la firmeza de este pueblo para seguir luchando. José Ingenieros dijo: juventud que no embiste es peso muerto en el desarrollo de sus pueblos. Y Simón Bolívar dijo: a la sombra de la ignorancia trabaja el crimen. Nosotros, con una población tan ignorante, nos constituimos en el mejor aliado de las fuerzas que sojuzgan a los pueblos. Muchas gracias. Queremos agradecer al doctor Fernando Sebamanos, al doctor Leopoldo Santamaría, al compañero Gregorio Guerrell. Queremos invitar a todas quienes ven, a todos quienes ven, a que en las cuentas de YouTube, de Facebook, de Twitter, de Instagram, tenemos información que complementa este aporte que muy bien nos están dando los compañeros aquí presentes. También invitarlos a que puedan ver un video que hemos subido esta tarde de YouTube, que habla de lo que muy bien decía Guerrell y también el doctor Santamaría, en función de esa parte de lo actual, del tema de cómo se están manejando las cifras y cómo se están meditando esta forma gradual de reabrir la economía, porque los capitalistas no soportan 2 meses de pandemia, y el que la va a cubrir es el trabajador y la trabajadora. Entonces queremos invitar a que por medio de nuestras redes sociales, que hemos dicho en un principio, las cuentas de Frenadeso, las cuentas del FAT, las cuentas de Suntra, la cuenta de CONUSI, nos puedan seguir acompañando. Frenadeso Noticias.